Buenas noches, amigos televidentes. Este día, o esta noche, perdón, vamos a tener un programa bastante especial. Vamos a hablar sobre la guerra, el conflicto armado que tuvimos de los años 80 a los 90 y algo, porque fueron 12 años de guerra, 75,000 muertos. Y vamos a tener el gusto y el honor de entrevistar a un coronel y a una persona, un licenciado Fermán Camilo Álvarez, que sabe mucho y que participó también en el conflicto armado de parte de la Fuerza Armada. Así que le damos la bienvenida al licenciado Camilo Álvarez. Gracias, Will, ha sido un gran gusto. Coronel Castillo, es un gusto. Y muchas gracias por habernos invitado a este programa tuyo tan especial. Y a mi coronel, porque yo no puedo, yo el rango pues no puedo, aunque seamos civiles, pero la distancia siempre con el mí, aunque muchos van a decir que no se debe de ser así, pero el mí yo no lo puedo evitar. Mi coronel José Antonio Castillo entró de alta en 1986, ¿verdad? Sí, Will, gracias, buenas noches a toda la audiencia de TVO y a todos los amigos que nos están viendo también en los Estados Unidos. Un saludo, agradecer la oportunidad que nos das, y también al licenciado Camilo Consuegra, que también ya de rato venimos platicando de estos temas. Hoy me escribió un veterano que dice que ya tiene casi 70 y fracción de años, que me dijo que conoció a su papá en La Guardia, el sargento Castillo, su papá, ¿verdad? Sí, mi padre es el sargento Leonzo Castillo Jovel, estuvo en la Policía Nacional. Algún momento creo que pasó también por la Guardia de Hacienda, y pues mi padre era el famoso T9 en la Policía Nacional, y él sale antes del conflicto armado salvadoreño, y pues tiene muchos amigos que lo quieren, y también le envío un saludo a mi padre. Este veterano dice que estuvieron hasta en la guerra de las 100 horas, que desde ese entonces se conocen. O yo creo que en la policía fue que me dijo que había sido subalterno de él. Ahí ha de haber sido. Bueno, el tema es bastante extenso porque hay mucho de qué hablar. Pero muchos no saben quién es Fermán Camilo Álvarez Consuegra. ¿Este apellido Consuegra es salvadoreño? Es salvadoreño, venido de España, como la mayoría de los salvadoreños. ¿No es nicaragüense usted? No, salvadoreño. Aunque tiene plante. Pero somos centroamericanos. Toma en cuenta que Centroamérica es la patria grande, y así está también en la Constitución. Sí. ¿A los cuántos años se involucra usted en el ejército? Yo estoy estudiando todo lo que son el anticomunismo y todo lo que es los procesos revolucionarios desde mi bachillerato, del final de mi bachillerato en 1980. ¿Usted es piloto? Yo volé en la época del conflicto armado. ¿Voló de pasajero o voló manejando? Volé manejando durante el conflicto armado. ¿Helicóptero o avión? No, a la fija. ¿A la fija es avión? Avión. Es que nosotros no somos aéreos, por eso somos infanteros, por eso. Pero lo interesante es esto. Yo utilicé el 89 el fusil, pero comprendí que si uno quiere pelear, tiene que hacerlo con ideas, no con armas. Sí. Es el sistema democrático. Por eso es que yo he presentado varios avisos por crímenes de guerra contra la cúpula del FMLN y muchos de sus integrantes. Y todos esos delitos que ellos cometieron, que con eso de la amnistía y toda esa cosa que se inventaron, no quedan ahí en el olvido. Lo interesante de esto es que la Sala de lo Constitucional declara que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra exclusivamente. Crímenes puede ser uno, no necesitan muchos. No. Hay que ser... No masacre. No, al contrario.
cuando se habla de delito de lesa humanidad, se está refiriendo a una situación que daña la moralidad de la sociedad, y crimen de guerra cuando por las acciones militares se dan eventos que están prohibidos como tales. Por esa razón, la ofensiva de 1989 es específicamente un crimen de lesa humanidad. La muerte de los alcaldes es un acto de genocidio y de funcionarios públicos. Entonces, toda esa situación debe de aclararse. Entonces, por esa razón es que he presentado 4 avisos, de los cuales, según me han notificado, 3 han sido aceptados. ¿Qué son los aceptados? Uso de minas y menores, asesinato de alcaldes y funcionarios públicos, y por último la ofensiva de 1989. Han sido aceptados en sede fiscal, y yo espero que, aunque el presente fiscal está por terminar, la institucionalidad se mantenga y estos procesos continúen. Pero en este aspecto de demandas, de denuncias, de procesos, el FMLN le ha llevado la delantera a la Fuerza Armada, porque hay más casos judicializados, hay más casos internacionalizados que el FMLN los ha promovido, y yo veo que de parte de la Fuerza Armada, hasta hoy luego veo, no sé si usted lo hace por patriotismo o... Fíjate, Will, que hay una diferencia entre las querellas que está presentando la UCA, porque no es el FMLN, seamos específicos. La UCA. Y lo que yo estoy promoviendo. La UCA lo está haciendo como un negocio. ¿Por qué? En cada una de las demandas que ellos han interpuesto contra la Fuerza Armada, en ese caso están reclamando millones y millones de dólares. Indemnización. Como indemnización. En este caso, no estoy reclamando millones de dólares, sino justicia. Sino que, en efecto, Will, justicia. ¿Por qué? Si no logramos justicia para las víctimas ahora, no cumplimos el artículo 2 de la Constitución. Y también, a futuro, no damos un ejemplo. Pero regresando un poquito hacia atrás, la sala saliente quitó la amnistía. No toda. Solo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad los declaró imprescriptibles. Entonces, en base a esto, es que yo he elaborado mis avisos. ¿Por qué razón? Al ser un crimen de lesa humanidad, puede ser perseguido en cualquier parte. Pero de aquí que se judicialice esos casos que usted ha presentado ahí, por lo menos la mayoría de comandantes ya están viejitos, ya unos se murieron, otros ya están a punto. O sea... Es que no es venganza, Will. Una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia. Sí. En este caso, lo primero, veamos caso de alcaldes, que la mayoría han sido de Oriente. Sí. Hay 23 alcaldes que fueron asesinados por el hecho de ser alcaldes, pero todos creemos que únicamente han sido los alcaldes, y ahí hay un error que la historia debe de corregir, porque se fueron los alcaldes junto con todo su consejo municipal. Sí, sí, claro. Entonces, hubieron bastante. Yo me acuerdo de esa época. De esos 23, cada uno con su consejo municipal, la historia y la Comisión de la Verdad no los pusieron. ¿Dónde están esas personas? Te voy a poner un ejemplo. Se presentó, eso no lo hice yo, lo hizo el nieto del embajador Archibald Warner Dunn, que fue secuestrado y asesinado precisamente por Sánchez Serén. ¿Él dio la orden o lo hizo personalmente? Él dio la orden. Okay. Hay responsabilidad del mando, jurídicamente hablando. Entonces,
el nieto interpuso un habeas corpus y este fue resuelto favorablemente. ¿Aquí en El Salvador? Aquí en El Salvador. La Sala de lo Constitucional, una semana antes. ¿Era el embajador de qué país? Embajador de Sudáfrica. Sí, recuerdo. Lo secuestraron y lo mataron. Entonces, en este caso, él está obligado, aunque salga de presidente, a decir dónde están los restos. Este embajador pidieron el dinero, parece, ¿verdad? Lo cobraron y lo entregaron muerto. ¿Fue este o fue otro embajador? No, lo que pasó es que ellos... Ese embajador nunca lo entregaron. Nunca lo entregaron. Ah, o sea que el hijo no sabe ni a dónde está. Está desaparecido. Todavía está desaparecido. Pero hubo un embajador que cobraron el rescate y lo entregaron muerto, no me acuerdo de qué país. O sea... Ese fue Matsumoto, no era embajador, era... Fujio Matsumoto. Tenía un cargo diplomático dentro de la... encargado de negocios de la Embajada de Japón. El encargado de negocios de la Embajada de Japón. Así es. Con mi coronel Castillo es una biblioteca, todo se lo sabe de memoria. Eso nadie lo duda. Por eso lo invité, porque yo le he oído exposiciones y sin papeles, se sabe todo. Y ahora que trae la computadora, va a temblar esta entrevista. Quiero decirle, mi coronel, antes de darle la palabra, si analizamos y vemos un poco este video donde sale Fidel Chávez Mena, nos ayudan ahí producción con el video. Él era uno de la gente fuerte del PDC, porque la mayoría de alcaldes fueron del PDC, ¿verdad? Sí, la mayoría. O todos del PDC. No, la mayoría, todos fueron del PDC. Fueron alcaldes del PDC, fueron alcaldes de Arena y del PCN. Ya, en la época de Arena seguían matando alcaldes. Sí. Wow, eso ya es más adelante ya. ¿Nos ayudan con el video, por favor? Porque yo quiero decirles que dirigentes nuestros, alrededor de 3.500 dirigentes nuestros, los mataron en la guerra durante todo el conflicto, y la mayoría fueron muertos por grupos del FMLN. Los alcaldes, nos mataban un alcalde diario, y teníamos lo que se llamaban alcaldes en exilio, porque no podían llegar a sus municipios. Mi coronel, ¿recuerda usted esa época? Sí, recuerdo muy bien esa época. La recordamos con mucha tristeza, ¿verdad? Porque cuando vemos El Salvador que tenemos en este momento, con los niveles de inseguridad, con los niveles de desempleo y con los niveles de corrupción, y evocamos a la memoria para ver El Salvador que teníamos, un Salvador que estaba en un crecimiento, el más grande crecimiento El Salvador lo registraba a nivel centroamericano. No, si nos llamaban prácticamente el Japón de América. ¿Y por qué razón? Porque la economía iba en crecimiento, y alguien puede decir, sí, pero no había justicia social, había pobreza. Si en Singapur no hay justicia social y ahorita... En este momento puede ser que se diga que no hay justicia social en China, que tiene casi el 40% de la población en la pobreza, no obstante ha alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico, económico y militar. Estados Unidos tiene niveles de pobreza, todos los países tienen niveles de pobreza, pero nuestro país venía en pleno desarrollo. Cuando asistimos al conflicto armado salvadoreño, que vino pues a romper la fibra de la nacionalidad, nos dejó divididos, la guerra nos dejó enfrentados, divididos, y terminamos peor. Lo que el doctor Fidel Chávez Mena hace alusión es a una forma sistemática de eliminación de los alcaldes que, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, establecieron que les dijeron que ellos constituían una parte informante del Estado y que por lo tanto tenían que ser eliminados. Yo para decirlo categóricamente... Yo pensaba, mi coronel, que los mataban a los alcaldes porque después también le daban fuego a la alcaldía, con el objetivo de quemar todos los archivos, antecedentes, libros de partidas de nacimiento, porque muchos extranjeros de Nicaragua, de otros países que venían a combatir, pues podían sacar cédula y con solamente que alguien dijera que lo conocía. No solamente porque los libros se quemaron. Y no solamente eso, Will. También puede ser que
habiéndose quemado los registros de las alcaldías, no podamos saber con certeza qué personas murieron en el conflicto armado y podemos atribuir posteriormente una gran cantidad de muertos en un solo lugar y decir que estos corresponden a una masacre en específico. Buen punto. En ese caso... Quiero decirles que mi entrevista es como una tertulia. Pueden interactuar, puede interceder, puede incursionar. Vamos a hablar militarmente y se puede ir al asalto. Bueno, yo voy a ir al asalto. Okay. Fíjate que esa situación de considerar que un grupo de alcaldes pertenecen a un objetivo militar, siendo civiles, de elección popular. De elección popular, es un delito de genocidio. Aquí no le gusta hablar a la gente de genocidio de la guerra, pero la muerte de esos alcaldes es genocidio del FMLN. ¿Recuerda usted de qué partido eran la mayoría de esos alcaldes? La mayoría de los alcaldes eran de la Democracia Cristiana. PDC. Del PDC. Y voy a decir por qué. Porque en ese caso, en esa época, era cuando fue presidente José Napoleón Duarte. Entonces, la mayoría eran del PDC, Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, hay que ver que esto era una política que tenía el FMLN. Así lo dijeron. ¿Y qué agrupación del FMLN se adjudicaba o era lo que andaban asesinando alcaldes? Todas. FPL, ERP, FAL, PRTC. Las 5 organizaciones. Pero en su mayoría fueron del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. LRP de Joaquín Villalobos. De Joaquín. Y ¿cómo se llama esta muchacha que está ahora en el PDC, hombre? Guadalupe Martínez. Eran los comandantes ahí en ese momento. Y Jonás, ¿verdad? El que está en protección civil. Sí. Eran del ERP de esa época en esa zona. O sea que Jonás, Guadalupe Martínez y Joaquín Villalobos estarían prácticamente como responsables mayores de ser intelectuales o de esa masacre de esos alcaldes. Así los he señalado. En el caso de Joaquín Villalobos hay otra situación a considerarse. Él, que estaba en la zona del oriente del país, tenía como zona liberada, entre comillas, una buena parte. Él era el responsable de las personas civiles que ahí estaban, y sin embargo las utilizaron como escudo humano en sus movimientos en aquella época. Esa situación es crimen de guerra, porque él es el responsable. Yo fui militar, estuve en el batallón Arce, y nosotros empezamos a entrar desde 1983 en adelante a esa zona. Y como ellos botaron el puente del río Torola, prácticamente solo se podía pasar la tropa por un cable de acero, una garrucha que le decíamos nosotros, porque el río ese era caudaloso en el invierno y no podía pasar a nado. Pero la frontera limítrofe que tenían ellos entre Ocicala era ese río Torola, hacia arriba, Perquín, Nahuaterique, toda esa zona, y ellos le decían que esa era territorio liberado. Ellos trataron de dividir en dos el territorio nacional. Gracias a las acciones de la Fuerza Armada, eso se evitó y es de considerarse... ¿Cuáles fueron esas zonas? La zona, ellos querían, desde los límites con Honduras, la carretera militar hacia San Miguel, y de ahí tomar el río Lempa. Toda esa zona la querían como una zona liberada. Y precisamente por eso es que es la importancia del acuerdo franco-mexicano, porque eso les daba a ellos representación internacional. Y es más, el FMLN libró credenciales en su momento como diplomáticos a muchas otras personas. Y yo tenía un concepto diferente ahí, no sé si mi coronel, que estuvo de alta y anduvo en esos operativos de esas zonas,
yo decía que, por ejemplo, el FMLN se tomaba territorios fronterizos. Por ejemplo, Chalatenango se agarraba las zonas fronterizas con Honduras y hasta agarra parte de Guatemala, Chalatenango. Morazán, la parte alta, es toda la franja fronteriza con Honduras. Y también se tomaban la zona aquella del Espino, Jucuarán, toda esa zona, porque era la zona de desembarco de Nicaragua y de cualquier otro país. Entonces yo decía, bueno, estos tienen controlado Jucuarán, Playa El Espino y toda esa zona porque por ahí ingresan las armas y otras cosas, y tienen controlada la salida de las fronteras para Honduras y para Guatemala, con tener controlado Chalatenango y tener controlado la parte alta de Morazán. Entonces decía yo, bueno, aquí hasta han de cobrar por ser corredor, pues, porque tenían controlada la entrada y la salida para... Es más, desde la guerra con Honduras, toda esa zona quedó desmilitarizada. ¿Por acuerdos? Por los acuerdos, claro. No, pero yo me acuerdo que la Guardia estaba en Perquín. Sí, tenían... Lo que sucede, Will, te lo amplío ahí. El Tratado General Marco de Lima, Perú, estableció que los territorios que se encontraban en disputa, llamados bolsones, tenían que ser desmilitarizados. De ambos países. De ambos países. Y que mientras no se diese un acuerdo definitivo sobre la resolución de que determinara que a quién le quedaba esa tierra, esos eran tierra de nadie. Y en ese sentido, el FMLN utilizó esas zonas, incluso más allá, como zonas de descanso, o sea, y posteriormente fueron estableciendo zonas en las cuales gente de ellos se comenzaron a concentrar, el famoso campamento de Colomoncagua y otros que por lo general marcaban áreas de descanso que estaban prácticamente ya un poco más allá del límite político internacional del LPI, y con la finalidad, primeramente, la primera parte era la que daba un aviso oportuno si había desplazamiento de efectivos militares u operaciones que se desarrollaran en las zonas de operaciones o zonas de acción táctica que tenía diseñada la Fuerza Armada, y más allá lo que se constituyeron las zonas especiales de descanso en las cuales el FMLN pues reposaba, descansaba, movía sus cuadros y tenía también su gente en ese lugar. Pero cuando le llama zonas de descanso, ¿significaba que el ejército no podía entrar ahí? ¿O era de descanso para mientras el ejército no llegaba? Algunos campamentos se establecieron en Honduras. Sí, Colomoncagua es Honduras. Y el ejército ya no podía pasar el límite político internacional. Entonces, esas son tropas que se ubicaron prácticamente posterior a la frontera nuestra de El Salvador, y que por esa razón a ellos les permitía ingresar y regresar dentro de lo que llamaban la táctica o la técnica de lo que se llama la concentración y la dispersión de fuerzas. ¿Y el ejército hondureño no podía actuar ahí? Fíjate que yo creo que en cierta medida hubo alguna protección especial por parte de organismos internacionales que estaban también ahí verificando que este personal tampoco desarrollara ninguna actividad militar, pero sí le permitía desarrollar acciones logísticas, descanso, recuperación y posteriormente reingreso a las zonas de operación. Posiblemente tuvieran también hospitalitos ahí para recuperar los heridos y todo eso. Es posible. Sí, pero tiene eso una importancia jurídica capital. Al haber una persistencia guerrillera, que eso es lo que se hablaba en aquella época, en esas zonas, obligaba constitucionalmente, por la Constitución de 1962, a la Fuerza Armada a desalojar y combatir a la guerrilla. Esto ha dado como resultado que ahora haya poco más de 129 demandas planteadas por la UCA contra la Fuerza Armada. Cada una de las acciones militares que se dan está señalada y considerada como una masacre. Hay un listado de 227 masacres que están siendo investigadas por la UCA. Y todas, cuando nosotros las
analizamos, encontramos que son situaciones que se dieron precisamente por la persistencia guerrillera. Ok. Bueno, tal vez nos ayudan ahí con la fotito ahí de los nombres de los alcaldes que fallecieron, o que los fallecieron, los asesinaron en el conflicto desde el 80, mataron alcaldes en el 80, en el 85, hasta en el 88. Todavía estaban asesinando alcaldes. Así es que si nos ayudan ahí con la pantallita, por favor. Bueno, parece que se nos ha dormido ahí el caballero. Pero aprovechando, sí, Will, esas personas asesinadas realmente no tuvieron que morir. Todas ellas eran personas civiles, inocentes, que trataban de hacer un bien a la comunidad. Lo que pasa es que la guerrilla, yo los conocí ya poco después. Yo lo empecé a conocer desde el 83 en adelante. En el 80 pues no estaba más niño yo todavía, porque entré bien cipote, de 17 años entré a la Fuerza Armada. Y precisamente los alcaldes, yo me acuerdo que estábamos jugando en una cancha, habíamos 2 equipos de fútbol jugando. Nos rodearon ahí, porque yo soy de la colonia Milagro de la Paz, la Curruncha, como le conocen popularmente allá en San Miguel. Y esa vez habíamos ido a jugar a un cantón arribita de la colonia Milagro de la Paz, y por suerte yo me logré correr, como dicen, a tiempo, pero la mayoría de los jugadores y todo eso ahí, a todos se lo llevaron. Eso se llama reclutamiento forzoso, y está considerado también como un crimen de guerra. Si alguien iba voluntariamente a prestar servicio, como yo lo hice en 1989, la persona está consciente de lo que hace, pero no así el reclutamiento forzoso, como lo hizo la guerrilla. En este caso, estoy tratando de buscarte el listado de los alcaldes, que lo tengo en mi segundo aviso. Léalos, por favor. Ahorita, los tiene ahí con la fecha de que los asesinaron a cada quien y de qué lugar era. Eso es lo que estoy buscando. Vaya, veamos. Aviso 3. Mi coronel, ¿y usted se inició prácticamente ya en los combates en la mera ofensiva final? Sí, yo tuve la oportunidad de ser parte de 3 escuadras de la escuela militar que fueron comisionadas para salir en el marco de la ofensiva y que formamos parte del anillo de seguridad que se estableció en la escuela militar. ¿Usted ya era cadete o ya era oficial? En ese tiempo yo era cadete de 4º año, cuando me encontraba yo pues a cargo ya de la escuadra, que era de 3er año, y que nos correspondió salir, estar en la zona de San Benito, lo que es la feria internacional. Desde lo que ahora constituye el parqueo de la feria, nos dispararon un RPG-7 hacia el JIC CJ-8, que estábamos cruzando en ese momento, y hemos saltado, impactado un vehículo, pues ya entramos nosotros en plena ofensiva. Nosotros, ahí lo estrenaron a usted. Ese fue el estreno. Posteriormente me mandaron a la 3ª Brigada de Infantería, a San Miguel, donde prácticamente yo termino de desarrollarme ya como oficial del ejército en el grado de subteniente. ¿Cuánto tiempo estuvo en la 3ª Brigada? Estuve 3 años en la 3ª Brigada de Infantería. Y pues manifestar que de todo esto y de lo que hablaba el doctor Fidel Chávez Mena, que mencionaba que les eliminaron 1.500 dirigentes. Hoy mucha gente... Él habla como de 3.000 personas ahí. Dirigentes solo del Partido Demócrata Cristiano. Cuando él está hablando de los cuadros de organización política que les eliminaron porque los consideraron que eran gente. Pero más grave que esto, o sea, mira, si en el contexto de este conflicto armado
se da el asesinato de un expresidente de la República, el asesinato de un expresidente de la Asamblea Legislativa. ¿Quién fue el expresidente? No tengo el nombre en este momento, lo estaba buscando. Fallece un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Se secuestra a ¿Fallece o lo asesinan? Lo asesinan al doctor Francisco José Guerrero. Okay. Es asesinado. Secuestran a la hija del presidente de la República. Imagínate qué grave. A Inés Duarte. Que está, correcto, Inés Guadalupe Duarte, Durán. Y qué grave, imagínate que en este momento, si fueran las pandillas las que asesinaran al presidente de la República, presidente de la Asamblea, presidente de la Corte Suprema de Justicia, primer designado a la presidencia, al canciller de la República, Mauricio Borgonovo Pol, a los ministros de Educación, de Trabajo, de Salud, el ministro de Educación, a embajadores, a 70 empresarios de los más prominentes del Estado, que alguien proveyó la información de quiénes eran, a dónde pasaban y cómo había que secuestrarlos y posteriormente asesinarlos, o a los que pagaron rescate, pues entregar el dinero por su vida. El asesinato de 5 diputados que son asesinados, el asesinato de 37 alcaldes, el asesinato de jueces de la República. O sea, estamos hablando de todo un ataque a la institucionalidad del Estado, como nunca se ha visto. Y desde luego, o sea, se hicieron esfuerzos por contener que no se diese esta guerra. Este conflicto armado que nos desangró a los salvadoreños pudo haber sido evitado con el golpe de Estado de 1979. Quiero interrumpirle ahí, porque yo tengo información que el gobierno, para que no se diera esto de la guerrilla o para que se controlara, se calmara, les dieron tierras, les dieron préstamos, les dieron de todo. A eso voy, a eso iba específicamente. Cuéntenos la historia. Vamos a ver. Y es que quizás, si queremos contar la historia, y vamos a llegar que por qué razón, no obstante todo eso que Will menciona que se les dio, y la guerra se da. O sea, pero eso se les dio para que no hubiera guerra. Precisamente, las banderas de batalla, las más principales, era la reforma agraria. Sí. O sea, la UNTS decía que lo que estaban luchando era por las tierras, porque se les entregaban las tierras. Se da el golpe de Estado el 15 de octubre de 1979 al general Carlos Humberto Romero, y en ese momento asume una junta revolucionaria de gobierno. La primera junta revolucionaria de gobierno tenía casi en su totalidad los cuadros del Partido Comunista y las diferentes expresiones de los movimientos de izquierda contenidos dentro de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Se les da la reforma agraria, se les entrega las tierras, se le hacen otro tipo de reformas. Sin embargo, la guerra no se detuvo. ¿Y por qué no se detiene la guerra? Porque dentro de la geopolítica regional, Nicaragua ya había caído. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le pone un embargo al gobierno de Nicaragua, no le permita que le venga la ayuda que venía de Israel en ese momento, que estaba atravesando el canal de Panamá, y al final el gobierno de Somoza se queda sin ningún tipo de respaldo, aislado y sin munición para contener una revolución que se le venía. Ahora bien, ¿qué es lo que había pasado en El Salvador? En El Salvador, pues lo que se había dado es que, mira, mucha gente conoce de los gobiernos militares que estuvieron de 1939 hasta el golpe de Estado de 1979, en el cual impulsan el desarrollismo como un modelo económico para desarrollar al Estado salvadoreño. Al final, la Constitución de 1950 tenía una proscripción y que decía: se proscribe la existencia de partidos políticos anacrónicos a la democracia. ¿Qué quería decir? Que partidos políticos al estilo cubano, donde el gobernante entra al poder este día y sale 50 años después hasta que se muere, eso los proscribía la Constitución de El Salvador. ¿Y la reelección? Y la reelección inmediata sin ningún partido político. Ya desde 1976, la izquierda salvadoreña había contactado al organismo de la inteligencia de la ex república de la URSS, la KGB, y en ese momento ya habían tomado contacto con el director del organismo de inteligencia de la KGB, que era Yuri Andropov. Para el 18 de agosto de 1980,
el Partido Comunista Soviético le está aprobando a la insurgencia salvadoreña, aún todavía no organizada, el adiestramiento, 6 meses de especialización para los cuadros que iban a mandar ellos en inteligencia militar, comandancia guerrillera, jefatura de artillería, liderazgo y transmisiones. ¿Qué iba a permitir esto? Pues esto lo que iba a permitir es que se diera el contacto inicial para que posteriormente el máximo líder, el dirigente salvadoreño de la izquierda en ese momento, Shafik Handal, pudiese contactar a los enlaces soviéticos, y así claramente él contacta en la Unión Soviética a Nikolai Leonov. Leonov era miembro del servicio secreto de la KGB y lo hace con el objeto de establecer un plan, y este plan era que la Unión Soviética se involucrara en asistir con armamento a la guerrilla salvadoreña. De hecho, Shafik se casó con una rusa. Es que en ese contexto, en esas reuniones que se dan, se le establece a él a una traductora lingüística ucraniana, es Tania Vichkova, con la cual posteriormente Shafik termina casándose. Pues bien, esto lo que se logra es que este enlace busca que se dé otra reunión, y para eso establece contacto con un historiador ruso que se llama Kiva Majdanik. Kiva Majdanik se convierte en un amigo muy cercano de Shafik Handal, y Kiva Majdanik viene incluso al país para la muerte de Shafik. Lo vino a acompañar al féretro y caminó detrás de él acompañando a su amigo, al cual tiempos atrás había logrado la mayor transacción de armas. ¿Por qué? Porque al final esta coordinación entre Shafik, entre Kiva Majdanik y entre Nikolai Leonov de la Unión Soviética permite que el Partido Comunista autorice la Unión Soviética el envío, y esto lo autorizó el 20 de abril de 1980, el traslado de 80 toneladas de armamento militar, que prácticamente consistía en cerca de 15.000 fusiles M16, a través de la triangulación que se hizo en Vietnam, Cuba, Nicaragua, Golfo de Fonseca y a las zonas de operaciones de persistencia ya de la guerrilla organizada ya para en ese entonces. Es así como desconcerta al Pentágono, a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Aparecen decomisados en combates en el Cerro de Guazapa fusiles de guerra que pertenecían al ejército de Estados Unidos, que habían sido perdidos en la guerra de Vietnam. Pero entonces, tú lo que ves con eso, Will, es que en El Salvador se vivió un CANI, que es CANI, ¿qué es conflicto nacional internacionalizado, según los cánones de la Cruz Roja, del 6CR de la Cruz Roja. Por lo de la Guerra Fría. Exactamente. Eso cambia la naturaleza de nuestro conflicto, pero no así la responsabilidad del FMLN por los crímenes de guerra. Fíjate que, volviendo al caso de los alcaldes... démosle lectura si tiene. Tengo el primero que murió, que fue asesinado innecesariamente, fue el alcalde de Soyapango, señor José Atilio Estrada Machuca, asesinado el 14 de abril de 1980. El segundo es el alcalde de Santa Elena, señor José Domingo Avilés Vargas, asesinado el 8 de enero de 1985. El tercero, tenemos al alcalde de San Jorge, señora María Ovidia García Mónico Vargas, asesinada el 18 de enero de 1985. Mujer, ¿sí? Y sin embargo fue asesinada solo por el hecho de servir a su comunidad. Pero estoy viendo que asesinaron Santa Elena, San Jorge, porque ese era el corredor que tenían ellos de ir por ese lado de Jucuarán. Exacto. Esa era la ruta que tenían hacia Berlín, y llevan a la 14 de julio. Así es. Fíjate que en San Jorge también el que lo sustituyó fue el señor Edgar Mauricio Valenzuela, asesinado el 4 de marzo de 1985. También tenemos al alcalde de Lolotique, señor Francisco Isabel Díaz Vázquez, asesinado el 2 de mayo de 1985. Entonces nosotros tenemos un cúmulo de personas
que no deberían de haber sido asesinadas. 30 años después, deberían de estar vivos. Y ahí supongo yo que se van a enjuiciar las caras visibles, ¿no? Los comandantes, los que dieron la orden, porque para saber exactamente, bueno, los comandantes tienen que saber quiénes fueron los ejecutores, ¿va? Por supuesto. Pero ¿se tienen esos datos de los ejecutores? De los ejecutores son los seudónimos. Pero te diré que, por ejemplo, también fue asesinado el director de Estudios de la Realidad Nacional, José Miguel Castellanos, el fiscal general de la República, doctor José Roberto García Alvarado, asesinado. Él y fue mi profesor de Derecho, igual como fue asesinado mi profesor de Procedimientos Civiles. Sí. Entonces, lo interesante de esto, Will, es que debe de darse una justicia. Si no podemos llegar hasta quien jaló el gatillo, tenemos que señalar que este tipo de prácticas y esa impunidad de antes no puede darse ahora. Y tampoco puede ser que esa impunidad y esas prácticas solamente se juzgue a un bando y no al otro bando. Porque al bando de las Fuerzas Armadas sí se le juzga. Pero al bando del ejército, ¿cómo se le llama, mi coronel? Irregular, cuando no es... De insurgencia. De insurgencia, pues... Los alzados en armas. Fíjate que hay dos reflexiones muy interesantes. Nidia Díaz, hoy jefe de fracción del FMLN, ha dicho ante las cámaras: nosotros no tuvimos responsabilidad porque representábamos al pueblo. Entonces al pueblo tienen que enjuiciar. No, eso es lo que ella dice. Pero es crimen de guerra. Y nada justifica un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Pues los pandilleros pueden decir lo mismo. Nosotros representamos el barrio y por cuidar el barrio nos quebramos a tanto. Exacto, eso no puede ser. Y ahí pues nosotros representamos el barrio. Te pondré otro ejemplo. Marcos Rodríguez, uruguayo. Sí. Viene y él dice en el Diario 1, para señalar la fuente, dice que si mató a alguien fue porque tenía mala puntería, haciendo mofa de haber matado a alguien. Él anduvo combatiendo en la zona de Chalatenango. ¡Claro! Él es criminal de guerra. ¿Se le conoce algún asesinato? Por supuesto que sí, durante la ofensiva del 89. Está dentro de las personas que ejecutaron la ofensiva del 89. Entonces, ellos tienen la convicción. ¿Y Marcos Rodríguez tenía algún cargo de jefe, comandante o...? Sí, en la ofensiva en San Salvador. Entonces, ellos tienen la convicción que todas sus acciones fueron correctas, cuando en ese momento eran los alzados en armas. No es que representaban al pueblo. Cuando nosotros analizamos y vemos los números, encontramos que la guerrilla tenía entre 16,000 combatientes y 18,000, y los apoyaban 80,000. Y después, con los acuerdos de paz, simplemente trasladan el grupo armado, deja las armas, lo trasladan como partido político. Es el único partido político que no ha cumplido los reglamentos necesarios para ser partido político. De ahí todos: Democracia Cristiana, Arena, de recoger las 50,000 firmas. Así es. A ellos se lo dieron de un solo plumón. De un solo. Y el fiscal en ese momento se opuso. Pero, como era una decisión política, por esa razón yo afirmo que la constitución actual es una constitución pactada. Y en este caso, la Sala de lo Constitucional, al decir que deben de juzgarse los crímenes de lesa humanidad, deben de ser juzgados, o de lo contrario, la institucionalidad de El Salvador se ve afectada. ¿Quiénes ve usted como que cuadros visibles que ahorita pues podemos, que no se han muerto, como responsables de todas esas masacres de alcaldes, Zona Rosa y de todo lo que hubo? Joaquín Villalobos. El informe de la Comisión de la Verdad
el informe de la Comisión de la Verdad, que es tan usado por muchos. Mira, se escucha de tanto, pero tú no vas a ver ¿cómo se llama?, a medios, periódicos, no ves a la UCA promoviendo la búsqueda de la muerte para el caso, ¿verdad? La ofensiva de 1989 inicia con un ataque a la Guardia Nacional. El primer tepescuintle va a caer a la casa que impacta matando a 2 niños, uno de 7 años, otro de 5 aproximadamente. Nadie habla de eso. 2 niños víctimas de la ofensiva que se celebra, se conmemora, ¿qué? ¿Pero qué? Pero el informe de la Comisión de la Verdad, hubo algunos señalamientos bien claros, y uno de ellos dijo lo siguiente, dijo: hay prueba plena que la Comandancia General del FMLN adoptó y aprobó una política de asesinar a los alcaldes que ellos consideraban que hacían una labor de oposición. Y dice, las ejecuciones de alcaldes por parte del FMLN constituyeron violaciones a las normas del derecho internacional humanitario y de las normas de los derechos internacionales de los derechos humanos. ¿Quién ha pedido perdón por todo esto? Por la otra mitad de las víctimas. ¿Y eso se arregla con pedir perdón? No, y no se arregla. Pero mira cómo utilizan para fines propagandísticos el perdón. Allá en el Mozote un presidente de la República hasta lloró. Hasta fingió un llanto, un supuesto llanto, porque estaba pidiendo perdón en nombre del Estado por las víctimas causadas por agentes del Estado a una parte de la población, y la otra mitad, ¿a dónde ha quedado? Eso es precisamente lo que la sociedad salvadoreña hasta ahora, este día, terminó viendo. Ahí se desplomó la moral de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque vio que la impunidad con que quedaron todos estos actos nunca fueron juzgados, y ahora pareciese que unos son santos y los otros son violadores, cuando si comenzáramos a sacar todas las cifras, todos los hechos, yo te aseguro que las cosas son completamente diferentes. ¿Y por qué fueron diferentes? Porque la Comisión de la Verdad, que una de las condiciones que tenía el informe de la Comisión de la Verdad es que este informe era de carácter no vinculante, y los especialistas en derecho saben qué quiere decir no vinculante. No había ninguna responsabilidad por lo que aparecía en ese informe de la Comisión de la Verdad. Fíjate, Will, tomemos como ejemplo la ofensiva del 89. Sí. Murieron innecesariamente 2.500 personas, quedaron heridas 2.500 personas más, desplazados muchos miles de personas. Si nosotros analizamos el periodo de la guerra, produjo 10.000 personas lisiadas innecesariamente por el uso de minas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nadie les ha pedido perdón a esas personas, nadie les ha pedido algún tipo de justicia. Pero de todos los dirigentes del FMLN actual que están vivos, ¿quiénes considera usted, licenciado, que deberían estar siendo sentados en el banquillo de los acusados por ese tipo de genocidio? Los 5 comandantes. Shafik Handal ya falleció, pero está vivo Francisco Alberto Jovel Urquilla, comandante Roberto Roca, Salvador Sánchez Serén, comandante Leonel González, Eduardo Sancho Castañeda, Fermán Cienfuegos y Joaquín Villalobos, René Cruz. Entonces, René Cruz era el seudónimo de Joaquín Villalobos. Sí, también era llamado Atilio. Entonces, todos ellos son responsables, son criminales de guerra, y es necesario, para que haya paz, reconciliación y evitemos la corrupción actual. Muchos de ellos tienen hasta visa para entrar a Estados Unidos. Correcto, pero son criminales de guerra aunque tengan visa. No, que Estados Unidos es bien delicado en ese tema. Cuando hay gente así, genocidas y todo así, no lo dejan ni pasar ni por el cielo aéreo de Estados Unidos. Bueno, pero son genocidas. Son genocidas, son políticos, pero genocidas. O sea,
ellos no deberían de estar ejerciendo cargos públicos, deberían de estar siendo procesados según usted. Todas las personas, para que la justicia transicional pueda aplicarse, deben de no estar en el gobierno. Debe de haber una transición de la dictadura a la democracia. No tenemos ninguno de los militares que estuvieron en los altos cargos, ni ninguno de los políticos que estuvieron en los altos cargos en la época de los 80, ninguno está ahora con cargo público, exceptuando los del FMLN. Entonces tenemos una continuidad de impunidad y es eso lo que tiene que acabar. Entonces, para que haya justicia. Según sus investigaciones, ¿quiénes de esos 5 comandantes considera usted que ha sido el más criminal de todos ellos? No puedo decir quién ha sido el más, porque son todos. No, pero a algunos les jaló más de la cuenta que otro. Sánchez Serén reconoció haber purgado a sus propios miembros del FMLN con Mayo Cibrián. Ese Mayo Cibrián es famoso, dicen que él lo decía que era infiltrado, que era oreja, que era de la informante de la CIA, y ese era suficiente para fusilar al mismo compañero. Pero voy a referirme al parte de guerra número 1, 12 de noviembre de 1989, para deducir las responsabilidades. En este caso, este parte de guerra dice, aquí lo tengo, dice, está firmado por todos los comandantes. En este caso, ellos son los responsables de la ofensiva. La ofensiva en sí buscaba crear presión política sobre los civiles y los políticos para que se negociara la paz. Adrede se hizo la ofensiva para que la población civil se sensibilizara. Ese es un crimen de guerra. Yo siento que la ofensiva, creo, me imagino, supongo, que le hicieron para tomarse el poder así tipo Nicaragua, pues por la vía de las armas, porque buscar la paz a mí no le encuentro lógica, porque el negocio más grande de ellos era la guerra, pues robaban, asesinaban, extorsionaban, tenían lo que querían, hacían lo que les daba la gana y no les aplicaba la ley. ¿Y acaso hoy no hacen lo que les da la gana? Solo veamos este ejemplo. Viene la fiscalía, quiere capturar a Mauricio Funes y ellos le piden a Nicaragua que le den asilo. ¿Acaso no es eso una nueva forma de impunidad? La moralidad que ellos destruyeron en aquella época es lo que ha permitido ahora todos los problemas políticos que tenemos en el país. Bueno, quiero cambiar un poco de tema. Yo recuerdo, estaba todavía yo de alta cuando sucedió la masacre en la zona rosa, pero también me acuerdo yo que hubo una masacre de 42 soldados en Quebrada Seca. Esto fue que atacaron la posición donde estaba el puente de Quebrada Seca. Los soldados lo combatieron 8 horas. Empezó a las 10 de la noche el enfrentamiento y a la hora de la madrugada prácticamente habían aniquilado la mayoría de soldados y capturaron vivos que se entregaron a 42 soldados. Yo he visto fotos de esos 42 soldados que los dejaron en calzoncillo. Les amarraron sus manos hacia atrás. Los formaron en ¿cómo le podemos llamar, mi coronel? Fila india, ¿cómo se puede llamar cuando lo forman así, en línea recta, todos acostados? Fue un ajusticiamiento. Yo hablaba este día con un doctor que los atendió a muchos de los soldados que todavía llegaron vivos. O sea, les pegaron un disparo con la masa encefálica de fuera, pero con las partes de los demás órganos que todavía seguían trabajando. Y algunos llegaron vivos al hospital militar y se pudo observar
claramente las fotografías de que lo que se trató fue una masacre, un ajusticiamiento de 42 elementos de tropa de nuestra Fuerza Armada, del valiente soldado salvadoreño que defendió la República de la agresión marxista-leninista al Estado durante 12 años de guerra. No, pero el problema es que ellos se entregaron. Al entregarse son prisioneros de guerra. Cuando ellos firmaron la declaración franco-mexicana, ellos obtuvieron lo que estaban buscando. Ellos eran ser parte de un estatus que no tenían en ese momento. Y ese estatus era la beligerancia. Pero también al ser beligerantes, ellos adquieren responsabilidades que les impone el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y esa es una de las violaciones a los derechos humanos que haya quedado. Y la tristeza que causa ahora. Esa fue masacre con tortura, porque fíjese que yo he visto fotos donde están con las manos amarradas hacia atrás, están formados en una sola línea, boca abajo, los 42 soldados, y con las manos atadas hacia atrás, unos de ellos les quitaron las orejas, a otros con hacha les cortaron los pies, vivos, y después les dieron como el tiro de gracia, y se supone que dejaron por muerto a los 42, pero dice usted que lograron sobrevivir unos con la masa cefálica de fuera. Crimen de guerra, sencillamente. Porque ya se habían entregado. Exacto, estas personas, desde el momento en que levantaron los brazos, que se rindieron, deberían de haberlos protegido. No digo que no los torturaron, protegido, y fueron asesinados. Y aún así, aunque se entreguen, ¿los pueden torturar? Claro que no. Y te acordaré otro sucedido. Derribaron un helicóptero norteamericano. Uno de los pilotos quedó herido. Entonces, por humanidad, entre comillas, le pegaron un tiro en la cabeza. Para que no sufriera. Para que no sufriera, como que si fuera un perro. Pero prácticamente fue la explicación que dieron, supongo. Eso fue lo que dijeron. Pero las órdenes que habían dado era que debían de ejecutarlos. Por eso digo yo que son criminales de guerra, y en el primer aviso pido que se investiguen los autores intelectuales. En ese helicóptero derribado habían norteamericanos también, ¿verdad? Militares norteamericanos. Sí, el coronel Nelson Piquet en Lolotique. Eso sucede en el Cantón San Francisco, y eso está un poco al este del Cerro Rafael Labra. A mí me correspondió darle seguridad a esa zona. Yo tengo la fotografía del helicóptero, y platicamos con los pobladores, que son los primeros que les tomamos la declaración para saber qué era lo que había pasado, y son los que dijeron que eran Porfirio y el otro excomandante guerrillero que habían ejecutado a los que estaban ya en tierra, vivos todavía, pero que habían hecho coordinaciones por medio de las cuales habían recibido la orden de ser ejecutados. ¿Y ese helicóptero lo bajaron con un lanzamisiles o cayó accidentalmente? Porque varios se caían solos, le voy a decir. Pues, ese helicóptero viajaba para Honduras, iba para base Palmerola. Yo creo que ese helicóptero ni siquiera iba armado. Fue derribado por fusilería. Con fuego de fusilería. Dragonok, supongo. Puede haber sido Dragonok, puede ser ametralladora M60. Lo cierto es de que nosotros lo que vimos es el área del impacto. Y en la zona del impacto se puede ver que era muy fácil, si iba sobrevolando a la altura de los cerros y no tenía mucha altura ese helicóptero, es probable que con un M60 con un M60 no escapa. O se haya presentado también en relación a algunos helicópteros tenían que volar bajo por la situación de los misiles SAM, que ya estaban en poder de la guerrilla, que habían venido de la Unión Soviética. Los SAM-7. SAM-7, SAM-6, que habían venido. No solamente eso, si el FMLN se estaba preparando ya para preparar cuadros de pilotos para ir preparando una fuerza aérea. Ellos siempre creyeron que el pueblo se iba a insurreccionar, y que en el 89 ellos estaban un pueblo esperándolas en todos los colonios, y los guerrilleros traían 2, 3, 4 fusiles porque se los iban a dar al ciudadano, y casi se los iba a arrebatar. Lo que pasó en realidad es que solamente la Mara Gallo y mexicano se les incorporó. Todo eso que hicieron es crimen de guerra.
ellos pensaron que la población civil podía ser reclutada en un momento dado. Así como en Nicaragua. Así como en Nicaragua. Pero las personas no lo hicieron y en muchos fueron obligados. O sea que la idea de... Por eso es que le digo, mire, que usted dice que hicieron la ofensiva para forzar los acuerdos de paz. Yo en ningún momento creo eso. Pues si se les arruinaba el negocio, si en la guerra tenían negocio de todo, secuestraban a alguien, le pedían $1 millón y como que sin nada, pues. Hay dos situaciones. Y ya firmando los acuerdos de paz ya no podían hacer nada de eso. La Unión Soviética estaba cayó más bien, y allá había acuerdos para llegar aquí en Centroamérica a la pacificación. Ellos ya no tenían más tiempo. Entonces, hicieron la ofensiva para forzar una situación que era inevitable. Porque el impasse que dicen que llevaban con el ejército es falso. Se dan dos momentos durante el conflicto. En la primera época, que se dan movimientos grandes, casi llegamos a la guerra regular, pero ellos quemaron la mayor parte de su gente, y cuando llegaron a la ofensiva quemaron las últimas, echaron, como diciendo, toda la carne al asador. ¿Por qué razón? El ejército iba creciendo y sus combatientes iban decreciendo. Entonces se iba a hacer a largo plazo, al cortarles la ayuda, no les iba a quedar más remedio que rendirse, y forzaron la ofensiva del 89, como la ofensiva del Tet en 1968 en Vietnam. Regáleme un momentito, mi coronel, vamos a ir a una pausa comercial. Después de la pausa comercial vamos a regresar con una masacre que mi coronel la sabe, buen chalate, pero si no la quiere contar, pues yo se la voy a preguntar. Si no la quiere contar, pues no la cuente, pero usted que la sabe, la sabe. Regresamos después de la pausa comercial. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, mi coronel, si quiere cuente, y si tiene miedo, lo voy a picar, lo voy a provocar. Si tiene miedo, si se le aguadean los pies, no cuente. Ya lo obligué a que cuente. En Nueva Trinidad, Chalatenango, hubo una masacre. ¿La recuerda usted? Sí, mira, hay un problema que nosotros cometimos durante el conflicto armado, y fue que no documentamos todos los casos. Algunos, existe material videográfico, que incluso la película Los Archivos Perdidos del Conflicto lo retoma, sobre la masacre de Nueva Trinidad, Chalatenango, en la cual es un aproximado cerca de 150 personas que han muerto, incluyendo mujeres, hombres, niños, y que posteriormente este lugar fue repoblado. Pero ¿se recuerda por qué masacró el FMLN esa comunidad? Si yo historias me acuerdo así, vagas, parece que eran familias de militares, algo así, o el motivo no lo recuerdo. Sí, la Nueva Trinidad tenía una afinidad prácticamente con lo que era el ejército, y fueron obligados a desalojar y a salir de la zona, y los pobladores que lograron escapar, porque incluso sí existen datos videográficos y de registros de periódicos, de la prensa gráfica en específico, donde sí se expone el éxodo de Chalatenango, que posterior a la masacre, la gente que logró regresar terminó de sacar las cositas que tenía, y han tenido que ser evacuadas en helicóptero. Tenemos video, y el licenciado Consuegra recuerda también otros detalles. Es que en Nueva Trinidad es un ejemplo vivo de genocidio. El FMLN trataba de controlar la zona, y para controlarla simplemente expulsó de la zona a la mayoría de las personas para evitar su muerte. Pero todavía hoy existen 2 testigos que viven en la zona. ¿Sobrevivieron a esa sobrevivientes de la masacre, y que está documentado precisamente sus testimonios. Ahora, lo interesante de este caso
O sea, masacraron a 150 personas civiles, los guerrilleros. Sí, primero murieron en combate los defensas civiles y unos soldados que los apoyaban, y posteriormente exterminaron al resto de personas que estaban en la zona. Este caso se judicializó. ¿Esta masacre se la adjudicó qué organización guerrillera? La zona estaba controlada por las FPL. De Sánchez Serén. De Sánchez Serén. Pero lo interesante es que la mayoría de los nuevos pobladores son precisamente antiguos miembros del FMLN o sus descendientes. No hay personas nativas en el lugar. O sea que para no llamar la atención internacional, lo que hicieron ellos, después de masacrar a la gente nativa, que nació y creció ahí, que masacraron ellos poblaron con gente de ellos para que la comunidad siguiera como que no había pasado nada. Eso es lo que ellos le llaman zona de retaguardia. Exacto. De la zona de retaguardia, que en ese momento era el sector de Colomoncagua, fue traído personal para repoblar esa zona. Y todavía en la actualidad andan haciendo eso, que andan moviendo gente de grupos por todos lados. O sea, aún después de la guerra. Sucede, Will, que mucha gente no entendió que lo que el FMLN buscó fue la toma del poder político de la nación salvadoreña. Y lo podía hacer, uno, por la vía de las armas, y se topó con el Valladar, que la Fuerza Armada tenía una misión constitucional que establecía la defensa de la soberanía, la integridad de su territorio y las demás funciones que le encomendaba la Constitución de la República, y la otra lo puede hacer hoy, ya después de la firma de los acuerdos de paz. Por la vía política. Por la vía política. A eso se le llama la política del enmascaramiento. Pero, déjeme entender. Masacraron la gente de Nueva Trinidad, Chalatenango, ¿verdad? La poblaron con gente que tenían ellos en los campamentos, en los bolsones, por decirlo así. Pero ¿cuál fue la idea de eso, pues? O sea, ¿cubrir qué? Dominar la zona. Eso es lo que ellos le llaman. Gente afín. Gente afín es lo que le llaman a ellos la retaguardia. Era gente de ellos en la zona que les permitiera cubrirse. Esa situación... Pero fíjese que a mí me pasó un caso cuando yo era militar. Yo me acuerdo que en 1983 estábamos en Perquín. Nosotros estábamos en el Cerro Perquín, un cerrito, en el Cerro Gigante se llama, que está enfrente de Perquín. En Perquín habían quedado quizás como unas 8 o 10 personas. Ahí, antes de llegar a Perquín, una vueltecita que está ahí por el cementerio, está una casa que todavía cuando paso por ahí me acuerdo de esa casita. Yo bajaba del cerro de escondida, porque no me daban permiso, porque estaba peligroso, pero el hambre estaba tan yuca que yo me iba de iguana, como decimos, y le di a otro compañero que me cubriera, y me valía madres, me iba solito. Y ahí llegaba yo a traer tortillas y todo eso, ande un señor, me las vendía o se las cambiaba por latas de comida. Para mí el señor era una persona civil, y la señora igual, la esposa, y sus hijos. Entonces yo los miraba como campesinos, personas trabajadoras de la zona. Me confiaba de ellos, que si no me mataron fue porque quizás no tuvieron valor de hacerlo, o por no delatar la posición, como dicen, ¿verdad? Mata a alguien, delata la posición. Pues viene que nos atacaban todas las noches. Así, ping, ping, ping. Nos rodeaban y nos atacaban todas las noches. Pues una noche hubieron 7 muertos, viendo el helicóptero en 2 veces. Al siguiente día yo llegué ante el señor a buscar tortillas otra vez, y me dice él, vea que hubieron bastantes muertos anoche, me dice. No, le digo, solo unos heridos. No, me dijo, cuando el helicóptero viene ya 2 veces, que yo sé que estuvo bueno, me dice, hubieron bastantes muertos. ¿Cuántos muertos hubieron? Ya me puse yo cabreado, ¿ah? No, solo heridos, que no sé qué. Y cuando ya no agarré las tortillas, porque ya lo sentía el señor así como que me estaba como interrogando, ya agarré el fusil y me salí en retroceso así platicando con él, y ya me fui. En lo que yo iba a la orilla de la casa de él, a la orilla de la pared, veo un montón de vainillas de fusil 7.62 y veo un montón de vainillas y veo la ventana y las vainillas abajo. ¡Ja! Y me voy corriendo y informo.
y llegan, catean la caja, un FAL tenía el señor ahí escondido. O sea, todas las noches, como ciudadano, como campesino, pero en las noches nos agarraba desde la ventana de la casa. Ese es el problema de la guerra irregular. Y te aseguro que ese fusil FAL debió de haber tenido un círculo cerca donde va el cargador, que se lo habían quitado. A ese era el escudo cubano, porque mandaron de Cuba 3.000 fusiles a Nicaragua, y de Nicaragua enviaron hacia El Salvador 1.000 fusiles. Los FAL vinieron de esa zona. Los FAL salieron, de hecho, de Venezuela. Venezuela se los dio a Cuba, de Cuba pasaron a Nicaragua y de Nicaragua pasaron a El Salvador. Es lo que te digo, un conflicto internacionalizado. Pues sí, pero ahí entiendo yo por qué dice usted que repoblaban con la retaguardia. Claro. Porque prácticamente eran combatientes, como la misión de ellos era una baja y pasar como campesinos. Estaban con la cuma, chapodando, haciendo la mentira ahí en el día, y en la noche lo levantaban a cuetazo a uno. Pero esa es la guerra irregular. Pero el problema que se da es cómo identificar durante la guerra que esas personas estaban campamentadas, o sea, parte de los campamentos, o eran parte de las organizaciones terroristas. Esa situación es lo que ha permitido ahora señalar una serie de acciones militares como masacres. Pero, por esa razón, es necesario investigar todos los hechos, sin ninguna importancia. Sí. Sean de la Fuerza Armada o sean de la guerrilla, deben de investigarse y deducirse responsabilidades. Bueno, pasemos a otro tema que también es un tema de la historia bien importante. ¿Recuerdan ustedes la masacre de la Zona Rosa? Cuando murieron, parece que 11 o 12 personas, incluyendo 4 marinos militares estadounidenses que estaban aquí en la embajada de El Salvador. Sí, es correcto. Mira, la masacre de la Zona Rosa es una de las masacres que se conoce hoy con más lujo de detalle. Esa masacre que pasa, creo que, si no mal recuerdo, se da ahí por el 19 de junio de 1985, pero sí, hay información que desclasificó. Mira, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, desclasificó el informe número 960043 IG. En ese informe dio lujo de detalles de quienes participaron en la masacre de la Zona Rosa y quienes fallecieron. ¿Por qué razón? Como lo mencionaba Will, ahí hay personal de Estados Unidos que resultó muerto en esa masacre. Se trataba del sargento Joy Dixon, de 27 años, de Tuscaloosa, Arizona; el sargento Thomas Taxner, que era de 24 años, de Ohio; el técnico Robert Kazawansky, de 20 años, de Wausau, Wisconsin; y también el técnico Gregory Howard, que tenía en ese momento 22 años, de Cincinnati, Ohio. Pero además, personal civil, Gregory Binet, de 48 años, de Miami, Florida; Roberto Abrides, de 46 años, de Lexington, Massachusetts; Osvaldo González, de Guatemala; Humberto Antonio González Pineda, de El Salvador; Humberto Silva, de El Salvador; Humberto Sáenz, de El Salvador; y Richard Sáenz Ceballos, exacto. Y el último, que era Richard McAdler, de Chile. Ellos son prácticamente las personas que resultaron. O sea, la mayoría eran extranjeros. Extranjeros. Porque eran 11 civiles, perdón, eran 9 civiles y... Estamos hablando de 3 salvadoreños nada más. Y es una masacre que la tienen con lujo de detalles los Estados Unidos, documentada, porque los Estados Unidos sí ejecutaron represalias. Pero si anda esos datos ahí, ¿lo puede decir, mi coronel? ¿Qué cosa? Los intelectuales, o sea, todo lo que el documento que desclasificó la CIA, ¿o lo tiene usted? Te voy a decir, mi primer aviso precisamente es por la Zona Rosa, porque significa para mí algo muy especial. ¿Por qué?
porque murió el doctor Humberto Sáenz Ceballos. Salvadoreño, y en ese momento era secretario de la universidad, doctor José Matías Delgado, y él había sido mi profesor apenas un ciclo antes. O sea que si hubieran sido otros, no pone usted la demanda. ¿Cómo no? Pero para mí me tocó. En especial por su profesor. En especial. ¿Por qué la puse? ¿Y por qué significa tanto? Porque es un caso en el que se hizo, si no me equivoco, se señala a uno de ellos, el exministro Manuel Melgar, se hizo para sensibilizar de la guerra. O sea, le vamos a demostrar a los civiles en la zona rosa que hay guerra. Yo vi unas declaraciones que parece que las dio la comandancia en sí, los 5 comandantes. Vi unas declaraciones que dice que lo hicieron por 2 cosas. Uno, para levantarle la moral a los guerrilleros y para bajarle la moral a la tropa salvadoreña. Pero en especial para castigar pues a su enemigo, que siempre han tenido ellos histórico, que son los Estados Unidos, y que dijeron que iban a seguir dando golpes del mismo tipo a personal militar estadounidense. Sí, de acuerdo, pero ¿eran combatientes los norteamericanos ahí en ese momento? No. Estaban desarmados. Estaban todos desarmados. De civil. Todos de civil. El doctor Sáenz estaba afuera disfrutando como cualquier persona de la noche. Bueno, según recuerdo yo la historia, que dicen que primero asesinaron a los militares, a los marinos, pero que después de que mataron a los marinos, giraron sus armas y empezaron a tirarle ráfaga a todos los civiles que estaban ahí. O sea, entonces, no simplemente fue un objetivo militar para ellos, o un golpe a los estadounidenses o a los americanos que estaban ahí, a los marinos, sino que también se llevaron de encuentro a todos los que estaban ahí comiendo. Exacto. Y entonces eso ya fue masacre. En ese caso, la pregunta es, ¿eran personas que tenían que morir? No, simplemente fueron desafortunados en ese momento y fallecieron. Y hay que lograr justicia para esas personas. Se condenó a algunos y luego salieron amnistiados. Will, sí. Tú escuchas de todas estas organizaciones, periódicos, universidades que busquen remover estos casos. No. Nadie. Pero, sí. pero quiero ir más allá. Sí. ¿Por qué razón cuánta de la gente que fue secuestrada, a otros que le fueron asesinados, no presentaron demandas? No la presentaron. ¿Será porque perdonaron en su corazón? ¿O será porque buscaron dejar las cosas así para que ya no pasaran a más? Y esto lo digo, ¿por qué razón? Porque es necesario que este país se reconcilie consigo mismo. O sea, no podemos seguir enfrentándonos 25 años más. El primer problema que tiene El Salvador es que es un país dividido. Para que el país se reconcilie, deben de ser juzgados ambos bandos que cometieron genocidio o masacre. Mira, Will, como presidente de víctimas del terrorismo, he visto a muchas personas que se sienten dolidas por lo que hizo el FMLN, pero todavía hay miedo. Entonces, una sociedad puede vivir con miedo por lo que le pueden hacer, puede vivir con miedo de los mareros. No, ya tiene que tener un fin. Entonces, en este caso, lo único que puede demostrar es que la institucionalidad funciona. Y para que la institucionalidad funcione, tienen que resolverse cada uno de estos casos. Tiene que decirse dónde está enterrado el embajador de Sudáfrica, que vayan, sean juzgados, la comandancia del FMLN, la mayor parte de los miembros de los altos mandos de la Policía Nacional Civil vienen de esas estructuras y siguen pensando como pensaban hace 30 años. Entonces, Will, si nosotros no buscamos justicia para tener un mejor futuro, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones presentes?
A mí me dio nostalgia ver un Twitter que publicó el hijo de Roque Dalton, que él el día de los difuntos quería ir a enflorar a su papá. ¿Pero a dónde? Y que le pedía a los comandantes que le dijeran a dónde mataron y a dónde enterraron a su papá para ir a enflorarlo, pues porque él quiere ponerle flores a su papá. ¿Y sabes tú cuál ha sido la justificación? Error de juventud. Parece que Joaquín Villalobos dijo, eso fue un error de juventud. Así de fácil, sencillo, error de juventud. Casi como aquella historia que un tirito cualquiera se le escapa. Exactamente, un tirito se nos escapó. Eso debe de acabar en este país. Y todo político debe de entender que cualquiera que sean sus actos, ya sea de guerra o de corrupción, van a ser juzgados. Sí, porque si no, no van a tener temor a hacer cosas ilícitas. Y al final nos vamos a preguntar, ¿valió la pena la guerra? 12 años. ¿Valió la 75 pena mil muertos? 12 años de guerra, 75,000 salvadoreños muertos, cerca de 10,000 amputados, para tener el Estado y la democracia que tenemos, para elegir a los funcionarios que elegimos, para poder decir, porque aquí ha habido de todo, hombre, o sea, para terminar apoyando la corrupción al final y terminar ayudándole para que Mauricio Funes vaya y no diga todo lo que sabe y no sea capturado en El Salvador. Yo platicaba con una persona ahí y me decía, no, mira, me dijo, es que aquí en El Salvador lo iban a matar. ¿Y quién lo va a matar? Si está el gobierno, controla a la Policía Nacional no han Civil, matado a ninguno de esos controla a la comandantes. Fuerza Armada, No han matado a ninguno de esos comandantes. controla el organismo de inteligencia del Estado. Entonces es claro que lo que se estaba protegiendo era todo una vorágine de corrupción, lo que tiene postrado a los salvadoreños, que no les permite levantarse y salir a la calle, es porque ha visto todo esto durante más de 20 años y cómo ha quedado, como que nada. Y luego las pandillas dijeron, bueno, si cualquiera puede realizar actos impunes y al final hasta les pueden ofrecer terminar siendo partido político. Yo lo dije hace un Güey, tiempo. ¿te has preguntado tú por qué razón hay tantos salvadoreños que migran a Estados Unidos? No, Cuando todos amamos El Salvador, sencillamente porque consideran que este país no es viable. Vemos que salimos de una guerra, ya no se mata, ya no se asesina, pero se roba y hay impunidad. Entonces, moralmente es lo mismo, es la transgresión a la norma lo que impera. Entonces las personas pierden su esperanza y migran. Mi coronel, ¿qué organización guerrillera fue la responsable de la masacre del Mozote? ¿El PRTC? No, esa fue ERP. Mozote. No, de la masacre, perdón, la masacre de la Zona Rosa. No, la masacre de la Zona Rosa fue el PRTC. ¿Quiénes eran las caras visibles o los responsables o los comandantes de esa agrupación? Bueno, en el PRTC... Parece que Francisco Jovel, ¿verdad? Estaba, sí, correcto, liderado, quien lo dirigía era Francisco Jovel. Sí. Posteriormente, quienes fueron los que participaron, hay un documento muy extenso que está en inglés, donde viene el nombre de cada uno de ellos y la acción que desarrollaron. Algunos ya murieron, pero dentro de algunos... pero tenemos una publicación del Diario 1 que saca el Diario 1 parte de la publicación de ese documento desclasificado de la CIA, donde claramente pone ahí el responsable, el que organizó y planeó. Ya vamos a ver ahí la fotito del Diario 1, que prácticamente yo veo que a Francisco Jovel, que era el comandante de esa institución, dice masacre en la Zona Rosa, dice, ex miembro del PRTC capturado en el 80 se convirtió en informante para el ejército salvadoreño, develando los vínculos de los altos dirigentes, si lo puede ir subiendo. Manuel Melgar. Ajá. Según la publicación del Diario 1, pone ahí, dice ahí,
Manuel Melgar, actual secretario privado de la presidencia de aquel entonces, dirigente guerrillero durante la guerra, fue el autor intelectual, dice, del asesinato de 4 militares estadounidenses en 1985, según informe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA. Este caso volvió a salir a luz este miércoles cuando un grupo de ciudadanos denominado Colectivo de Víctimas de Terrorismo en El Salvador pidió a la Fiscalía procesar a los responsables de estos hechos. ¿Usted fue ese? Sí, fui yo el primer aviso que puse, de los 4. ¿Contra Manuel Melgar Manuel Melgar. También contra Francisco Jovel? Contra ambos. ¿Por qué razón? No solo basta quien jaló el gatillo, quien dijo vamos a hacer aquello y quien dio las instrucciones en su momento. O el aval. El aval para que se atacara a civiles en lugares sensibles. Hay un principio jurídico que es la responsabilidad del mando y, por el otro lado, la responsabilidad de las estructuras de poder. De cualquiera de las dos formas que nosotros lo tomemos, vamos a encontrar que eso es un crimen de guerra y hay una responsabilidad directa del que jaló el gatillo con el alto mando del FMLN. Ellos no creen en eso. Y el derecho ahora tiene que imponerse para señalar las responsabilidades en base a esos principios jurídicos si queremos la convivencia pacífica en este país. Bueno, mi coronel, usted estuvo en la Tercera Brigada. No sé si se recuerda un ataque que hizo el FMLN en la Tercera Brigada, donde asesinó a un montón de mujeres adentro de la Tercera Brigada, que estas mujeres prácticamente no hacían acción de guerra, sino que como civismo militar, creo que hacían las famosas llamadas tigras. ¿Se acuerda de las tigras? Yo recuerdo esa famosa unidad que fue conformada solo con mujeres, conocida como las tigras, una unidad especial que fue, pues prácticamente todas fueron asesinadas dentro de las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería. Yo no había llegado todavía a la tercera, yo llegué todavía en el contexto de la ofensiva del 89 y pues de inmediato me desplegaron a una zona de operaciones de las colonias que estaban en ese momento todavía asediadas. Es uno de los hechos lamentables. Si queremos hablar de los crímenes, de las violaciones a los derechos humanos, de las masacres, de los muertos de la guerra, vamos a pasar otros 12 años metidos en este problema. Y otros 3 programas. Y no va a ajustar. Pero mira, hay una parte que se ha encargado de meterle, al grado tal que cuando le preguntaron por la flor nacional a un estudiante, está tan atomizado de información que la flor nacional no era el izote, sino que tenía otra cosa en la mente. Pero eso tiene que ver con toda la información que fluye y que fluye y que fluye. No puede ser que como que se quiere tratar a unos como que fueron solamente estos los violadores de los derechos humanos y los otros parecen como que fueron el coro de los niños de Viena que no hicieron nada. Y eso tampoco no es posible. Yo sí, Will, yo le apuesto a esto. Yo le apuesto a la reconciliación del país. Y tiene que darse, porque no podemos seguir ni pueden seguir los ataques, porque esto viene a desangrar la sociedad. Esto es lo que no le permite a la sociedad que tenga el espíritu y el orgullo para poder actuar. Y al final, ¿qué termina? Termina mejor eligiendo irse en caravana para los Estados Unidos, porque el problema de la inseguridad del país, ¿qué es lo que heredamos de esa guerra, Will? Lo que heredamos es la inseguridad que tiene El Salvador en este momento. Lo que heredamos fue la emigración, más pobreza, y fortalecimos la democracia. Y también la deserción de las zonas rurales para la gente hacer, le llamaban colonias piratas, porque la gente llegaba y hacía asentamientos cuando salía huyendo de los pueblos, pero ahí habían dejado todo, casa, vacas, pero y al final, Will, se fortaleció la democracia. Estamos satisfechos con lo que tenemos. Venimos saliendo de una elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, de una sala de lo constitucional que esperamos que esté a la altura de lo que todos los salvadoreños exigen. O por lo menos que esté cerca de la que salió. Parecido a lo que salió, que se conviertan en personas
que vengan a poner muy en alto el honor de la justicia salvadoreña. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Que hagan honor a estos 70.000 muertos. Yo creo que por honor, y mira, y si comenzamos a sacar, esto no va a parar. O sea, no va a parar, porque al final, yo te digo, hay tantas víctimas que prefirieron guardar su luto y su silencio por todo este tiempo. Me envía un mensaje a alguien que estuvo en eso de la zona rosa y me dice, fueron 13 muertos y 12 heridos en la masacre de la zona rosa. Alguien que sí sabe, que estuvo ahí en esa época. En ese caso, Will, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo queremos que sea El Salvador en el futuro? Tenemos que apegarnos a lo último que dijo la Sala de lo Constitucional y tenemos que buscar la verdad. El artículo 2 de la Constitución así fue interpretado por ellos. En este caso, para que sea la verdad, debemos de saber quién fue delincuente, quién no lo fue, aunque sean señalados todos. Licenciado, ¿y cómo quedaría también eso? Porque ahí yo creo que uno de los que entraron a esa masacre de las Tigras, yo a veces lo oigo así alardear entre ellos, ¿no? Mencionan a este señor que acaban de meter preso, que andaba de mediador con los mareros, ¿cómo se llama? Mijango. Raúl Mijango, que participó en esos ataques, pero yo no sé qué organización o qué agrupación Will, se adjudicó degollar, porque la degollaron. es que no importa la organización, si fue PRTC, FPL o ERP, lo que importa es lo que ellos crearon. Fíjate que hay una relación. Pero eso también, eso es un genocidio. Pues. Sí, es genocidio, pero fíjate bien, si estas personas mataron y asesinaron con impunidad, muchos de ellos hoy están siendo señalados por robos a la economía pública. ¿Les han dicho algo? No. Entonces, ¿qué sucede, Will? Estamos hablando robos a la economía pública, es robos como funcionarios de gobierno. Funcionarios de gobierno. Entonces encontramos, aquí asesinaron, aquí roban, obstaculizan al Estado. Si nosotros vemos lo último, que es la no elección de la Sala de lo Constitucional hasta este día, no en tiempo, se habla de intereses. Pero ¿por qué privan los intereses personales? Porque viene la costumbre de que se impone el más fuerte, cuando debe de imponerse el derecho y no la persona. Bueno, prácticamente ya se nos agotó el tiempo, me pasé 10 minutos de lo normal. Mi coronel, en 2 minutos, algo que desee usted decir o recordar de lo que no hemos hablado sobre la guerra, o no sé si prefiere dejar ir un mensaje, lo que usted desee. 2 minutos. No, gracias, Will. Mira, yo de que al final 75.000 muertos, 10.000 amputados, 1 millón de salvadoreños en los Estados Unidos, para terminar teniendo una democracia como la que tenemos, fue muy cara la guerra. Y precisamente por eso... E injusta. E injusta además. Yo te digo, yo te aseguro, mira, aquí se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Pero si usted le pregunta a los del FMLN, ellos dicen que fue justa porque ahora los pobres pues no tienen la misma opresión que tenían en la época de la supuesta 14 familias. Siempre hay pobreza y quizá ahora hay otro tipo de pobreza diferente a la que nosotros vivimos. A diferencia de aquellos años que había mucho trabajo, porque a trabajo sí había, probablemente pudiese haber alguna injusticia social, así laboral, como está determinada de tipo laboral, pero había oportunidades de trabajo para mucha gente, con un salario muy mal pagado. ¿Y cuánto creen que gana la persona que en este momento está ganando $300 al mes? ¿A cómo toca el día? O que trabaja en una maquila. Sí, o que trabaja en una maquila. Y nadie se va a una guerra, no. Lo que pasa es que aquí había un interés geopolítico por convertir a este país en una forma de modelo que ya fue experimentado en otros países y que al final terminó fracasando. Yo sí quiero dejar bien claro
que el mensaje es que los salvadoreños tenemos que reconstruir este país, que los salvadoreños tenemos que al final buscar todos los mecanismos necesarios para reconstruir la patria herida, desangrada y amedrentada en este momento, porque si no lo hacemos, no hay futuro para nuestros hijos. Aquí cabemos de izquierda, de derecha, ricos, pobres. No puede continuarse con esa campaña permanente de dividirnos a los salvadoreños, de los ricos contra los pobres, de los blancos contra los negros, de los que tienen contra los que no tienen. Es hora que los salvadoreños reflexionemos todo lo que ha pasado y que al final tengamos las energías suficientes para sacar adelante este país. Eso es lo menos que se merece El Salvador. Yo quiero terminar esto enviándole un saludo a todos nuestros compatriotas en los Estados Unidos que han estado atentos viendo este programa, a todos los salvadoreños también acá, y a decirles, esto puede empezar de una forma tal que los salvadoreños exijamos lo que nos merecemos como tal. Licenciado Camilo. Yo te diría esto, y le diría al pueblo salvadoreño, no tengan miedo, recordemos a todos nuestros muertos y esperemos que la institucionalidad del país prevalezca. Eso es lo que yo les diría al pueblo salvadoreño. Y confiemos en Dios y tengamos fe, esperanza, caridad y creamos en El Salvador. Bueno, les agradezco, mi coronel, por haber venido, licenciado Camilo. Will. Muchas gracias. Gracias, Will. Por haber aceptado la invitación y tener el valor de hablar claro y pelado. Porque en este programa así se llama, hablemos claro. Y yo le agrego que un poco pelado, que hablemos claro y pelado. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a ti, Will. Gracias, Will. Gracias a todos. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana en otras entrevistas de interés nacional. Pasen buenas noches. Dios nos bendiga a todos.